Aunque hoy en día apenas se usa, todos conocemos lo que es una carta y todo el procedimiento que antiguamente había que hacer para escribirla y enviarla. Hoy, con el avance de la ciencia y la tecnología, las cartas de papel han quedado atrás en el tiempo, ya que la mayoría usamos el teléfono móvil para enviar un mensaje instantáneo. Lo que antiguamente tardaba días en llegar por medio de papel y tinta, hoy con el WhatsApp, por ejemplo, llega al instante. Y esto, la verdad, es un adelanto que nos beneficia a todos, pero en mi opinión, antes era más bonito. Antes se mandaba una carta a la semana o al mes. Hoy se envían mensajes por el WhatsApp, a diario y a todas horas. Es mucho más rápido y, entre comillas, mejor. Pero se ha perdido la esencia, el encanto, la ilusión que uno sentía todo el tiempo que estaba sentado mientras escribía esa carta sobre el papel, pensando en la persona amada. Porque uno invertía en esa carta tiempo, amor y un sentimiento muy especial en cada palabra que se dedicaba a la persona amada. Después iba uno al estanco y compraba con las antiguas pesetas un sobre y un sello, e iba y echaba la carta en algún buzón de los que solía haber en las calles, y ahora había que esperar que esa carta llegara a su destino y fuese recibida y leída. Pero en ese tiempo de espera había ilusión. En ese tiempo de espera uno se imaginaba a la persona amada recogiendo la carta con gozo para leerla. Uno se imaginaba a esta persona leyendo cada una de las palabras que habían salido de nuestro corazón. Palabras que para nosotros tenían mucha importancia y que posiblemente habían sido escritas con nuestros ojos inundados en lágrimas. Durante esa espera, uno podía experimentar cosas tan bonitas que hoy se han perdido, han desaparecido con los mensajes instantáneos. Nos daba tiempo a usar la imaginación, a sentir emociones, a tener esperanza y también ilusión. La mayoría de las veces, las cartas poseían información muy importante para las personas que las enviaban, pero también para quien las recibía. Hoy quiero hablaros de alguien que también estuvo dispuesto a invertir su tiempo y su amor para enviarnos un mensaje muy, pero que muy importante para nuestras vidas por medio de papel y tinta, usando la vida de diferentes hombres y mujeres que a lo largo de la historia estuvieron dispuestos a oír su voz y registrarlo todo en diferentes cartas. Cartas cuyo destinatario éramos nosotros, los seres humanos. Esas cartas desconocidas hoy en día por mucho, pero vitales para todos, se encuentran todas reunidas en la Biblia y están al alcance de todos. Las 5 primeras cartas fueron escritas por Moisés. En la primera, Génesis, Dios se revela como el Dios creador. En la segunda, Éxodo, podemos ver al Dios libertador. En Levítico, Números y Deuteronomio, el Dios que diseña, cuida, protege y guía por medio de medidas, leyes y estatutos para nuestro bien. Más tarde, Dios usó la vida de Josué para decirnos: esfuérzate y sé valiente. Y así, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios sigue usando hombres y mujeres como los profetas Isaías, Jeremías, Joel, Jonás, Malaquías y muchos más para hacernos llegar su palabra. Porque Dios nos ama y tiene algo muy importante que decirnos. Pero no se detiene ahí. Aún tiene que hacernos llegar el mensaje más importante. De esta manera llegamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el Nuevo Testamento, donde Dios nos revela a su Hijo Jesucristo, y éste nos muestra a Dios como Padre.
En los evangelios, Dios nos revela por medio de Jesús el mensaje de salvación y nos enseña el camino de vuelta a casa. Pero seguimos adelante. Dios tiene mucho más que decirnos. Así que se sienta, coge su pluma y un papel como antiguamente, y en esta ocasión toma la vida de un hombre que se llamaba Pablo, y a través de su vida escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, escribiendo así Pablo la carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, carta a los tesalonicenses, a Timoteo y algunas más. Y así seguimos adelante con la carta de Santiago, las cartas del apóstol Pedro, el apóstol Juan, Judas y la última de todas, Apocalipsis, escrita por Juan. Todas estas cartas que se encuentran dentro de la Biblia, de principio a fin, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas ellas juntas conforman la palabra de Dios y no de hombre, ya que es Dios quien nos envía esta carta, como podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, toda persona que toma su tiempo para escribir una carta a alguien, lo hace con la esperanza de que esta persona amada la reciba y la lea. Y este es el propósito de una carta, porque si la recibes y no la lees, sino que la guardas en un cajón, jamás vas a saber qué quería decirte esa persona que invirtió su tiempo e implicó su corazón para enviártela. Normalmente cuando alguien nos envía una carta suele ser importante y por eso debemos leerla. Cuanto más si la carta es de nuestro Padre Dios, que nos ama. Seguro que es importante. ¿Qué querrá Dios decirle al mundo para enviarle un mensaje que después de miles de años sigue vivo? Este mensaje del que hablamos y que hoy muchos de nosotros tenemos es la gran carta de nuestro Padre Celestial para nosotros. Y yo puedo hoy asegurarte que este Padre te ama y que no nos ha dejado desamparados y perdidos en este mundo oscuro, sino que se aseguró de hacernos llegar su palabra para que ilumine nuestro camino. Él fue al estanco y compró un sobre para sus cartas y le puso un sello, el Espíritu Santo, y la envió a la tierra, concretamente a un establo de Belén, y allí nació Jesús, la palabra de Dios. Él fue enviado y aquel verbo, aquella palabra de Dios, aquella carta de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que hace 2000 años su palabra cobró vida en Jesús y hoy la tenemos escrita en la Biblia. Ahora bien, la pregunta es, ¿has leído tú esta carta que nos ha sido enviada? ¿Tienes una Biblia, la carta que Dios nos ha enviado, en tu casa? Si la respuesta es no, ¿a qué esperas para conseguir una? La puedes encontrar desde 3 euros, aunque su valor es incalculable. Y si la respuesta es sí, y tienes una Biblia en tu casa, entonces has recibido la carta que Dios te envió. Pero, ¿la estás leyendo? En Proverbios 4:13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Habla del consejo que Dios nos da en esta carta. Dice que eso es nuestra vida, lo que ahí está escrito. Qué importante para nosotros poder entender esto, ¿no? Por eso mi consejo para ti es el siguiente.
lee la palabra de Dios. Dedícale un tiempo cada día. Dale el valor que merece, porque alguien se tomó un tiempo e invirtió su vida para que tú y yo podamos tenerla hoy. En ella hay una carta que se envió pensando en ti, que estás escuchando este mensaje ahora. En ella hay un tesoro demasiado valioso, con un peso eterno de vida para ti. Cuando tú y yo leemos esta carta, sus palabras quedan impresas en nuestro corazón, como está escrito en Hebreos 8, donde dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Es decir, Dios escribe sus palabras en nuestros corazones a medida que vamos leyéndolas, convirtiéndonos así nosotros en cartas vivas, escritas por Dios y enviadas al mundo de la misma manera que Jesús. Él fue la carta de Dios hecha carne, su palabra cobrando vida para que pudiese ser leída por el mundo. Hoy nosotros somos esas cartas también, como está escrito en 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3, donde dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto es algo maravilloso, pero para poder ser esas cartas escritas, debemos leer la carta que el Padre nos envió, que es la Biblia cada día, meditarla, creerla y vivirla. Si no, corremos el riesgo de convertirnos en cartas en blanco. Y cuando somos cartas en blanco, estamos expuestos a transformarnos en todo aquello que otros escriban sobre nosotros. Por eso, llénate de la palabra de Dios y serás una carta de vida para muchos. Si no, el mundo escribirá en ti lo que quiera. Lee la carta que Dios te envió hace mucho tiempo. Tiene el sello de su Espíritu Santo. Si miras en tu buzón interior, seguro que encuentras una notificación o una alerta. Préstale atención porque Dios tiene algo muy importante que decirte. Él pensaba en ti mientras escribía esta carta.